Aquí estamos en Agua Viva. ¿Cómo estáis vosotros? Un abrazo muy fuerte, un saludo en el amor de Cristo desde Murcia, España. Soy Juan Carlos Parra y cada semana comparto con vosotros 30 minutos aproximadamente de agua viva, refrescante, que nos renueva, que nos fortalece. Agua viva, en este caso, en el libro de Esther. Sería nuestro segundo programa en el libro de Esther, basado en el libro de Esther, donde encontramos una historia apasionante, la historia del pueblo de Israel que dio pie a la fiesta de Purim, el cambio de suerte. Y hay tantas lecciones en este libro de Esther. Vamos a exprimirlo, vamos a extraer enseñanza, sabiduría para nosotros también. Bienvenida a la audiencia de Radio y Televisión Vida, bienvenida a la audiencia a través de YouTube, podcast. Un abrazo a los amigos también de Dynamic Radio y Onda Paz. Incluso saludamos a la audiencia de Telegram porque estamos haciendo un stream en directo. Y bueno, como te llegue este programa de tantas formas, hoy en día somos ya un medio multicanal, multiplataforma. De verdad que no creo que sea casualidad y deseo que el Señor te bendiga, te edifique. Yo con mucha ilusión y al mismo tiempo necesidad de llenarme de la palabra de Dios, quiero sentarme ante este micrófono y también beber el agua viva del libro de Esther. ¿Recordáis el primer capítulo de esta miniserie? Estuvimos comentando que en cada capítulo íbamos a tomar un versículo y desde ese versículo poder aprender algo. Y también por encima, sin profundizar, pues ver la historia de la reina Esther, su primo Mardoqueo, el rey Asuero, Amán, el enemigo de Israel, aquel genocida que quería, lleno de rabia contra el mismo Mardoqueo y todo el pueblo de Israel, acabar con los judíos. Y en el capítulo 1 aprendíamos este principio. Estoy repasando un poquito lo de la anterior vez. Se acabó el tiempo de Vasti. Pudimos ver que Vasti, una mujer que había sido honrada por el Señor como reina, ¿verdad?, en una posición de honor, y cuando tenía que acudir a la cita de su rey, de Asuero, en el último día de la fiesta, ella no fue. Ella tenía una fiesta propia y eso fue casi como un insulto, una deshonra. Y dijimos que Vasti representa nuestra carne, nuestra naturaleza rebelde, egoísta, que no le da la gloria a Dios y que se acabó el tiempo de Vasti. No podemos servir al Señor en esa dignidad de Vasti. El capítulo 2 traía este principio, la dignidad de Esther. Llega ya el tiempo de Esther, de otro carácter, el carácter de Cristo, otro corazón. Lo aprendemos con Esther. Ella fue llevada al rey Asuero, dice en el capítulo 2, verso 16, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. El número 10, el número 7, que nos hablan de perfección, de plenitud, de cómo el Señor había preparado a Esther para ser la reina y también estar en ese lugar tan clave, tan especial, y de esa forma Dios la usó para liberar a Israel de la matanza que venía. Pero decíamos cómo en el libro de Esther el Señor es un estratega, es un Dios que se anticipa, es un Dios que ya está en nuestro futuro. Él ya está presente en nuestro futuro. Él sabía lo que iba a suceder. Esa disputa entre Amán y Mardoqueo, y que Mardoqueo se iba a llenar de rabia contra los judíos, iba a intentar acabar con ellos, y tenía que colocar el Señor muy cerca del rey a una mujer que intercediera, en este caso a Esther. Y vimos cómo Esther se preparó y llegado el momento era una joven virtuosa, era una joven que Dios pudo usar. Esa es la naturaleza del Espíritu, eso es Cristo en nosotros. Dejémonos preparar por Dios. Y también es muy importante
el decirle al Señor, como Esther, valiente, heme aquí. Y en el capítulo 3, vamos a lo de hoy. El capítulo 3 tiene esta enseñanza, una guerra de generación en generación. He escogido el versículo 5 del capítulo 3. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Quién es este Amán? El nombre Amán significa rabioso y también el iracundo. Y así era Amán, un hombre, el típico déspota, el típico hombre egoísta, ególatra, despiadado. Además era hijo de Agag, o sea, descendiente de Agag, un agageo. El nombre Agag significa dominar. Mira el apellido, por decirlo así, dominar. Y el nombre rabioso, iracundo. También el nombre puede traducirse como enseñorear. Cuando vio Amán que Mardoqueo, que era judío, no se arrodillaba delante de él, no se humillaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo y contra el pueblo de Mardoqueo. Pero aquí vamos a hablar de una guerra de generación en generación. ¿Por qué una guerra? ¿Y por qué de generación en generación? Porque detrás de Amán y detrás también de Mardoqueo hay una historia. Amán era amalecita. ¿Os acordáis de Amalek, que se opuso, un pueblo que se opuso al trono de Dios? Es decir, que se levantó contra el trono de Dios, y dijo Dios acerca de ese pueblo, de los amalecitas: tendré una guerra contra Amalek de generación en generación. Pues Amán era precisamente amalecita. Ese pueblo, cuando iba Israel por el desierto, se opusieron a Israel, los amalecitas, hicieron una guerra y atacaron por la espalda para acabar con los ancianos, con los más rezagados, los indefensos. Fue una actitud, además de que Dios no había declarado guerra a Amalek, era un pueblo que simplemente iba peregrinando hacia su Canaán, su tierra prometida, pero atacar de esta forma. Y hubo una guerra entre Israel y Amalek allí en el desierto, y fue cuando Moisés, que tenía las manos en lo alto de un monte levantadas, representando el gobierno de Dios, entonces Josué estaba peleando abajo en el valle, y cada vez que se le cansaban las manos a Moisés, se hacía fuerte Amalek. ¿Por qué? Porque había ángeles peleando allí, y había un mensaje que mandaba en el mundo espiritual Moisés. Cuando estaba en unidad con Uri y Aarón, con las manos en alto, el gobierno de Dios, el trono de Dios bien establecido, Amalek retrocedía, era derrotado. Finalmente venció Israel, y el Señor dijo: yo tengo una guerra con ese espíritu de oposición a mi trono. Ese es un espíritu enemigo, y yo tengo una guerra con Amalek de generación en generación. Y ahí el Señor se dio a conocer como Yahweh Nisi, el Señor que es nuestro estandarte, el estandarte que se levanta para proteger a su pueblo y para darnos la victoria. Amán es descendiente de los amalecitas, pero es que además agageo. Ahora, qué interesante que Mardoqueo es descendiente de Saúl y Amán es descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Debemos remontarnos a la historia del rey Saúl. Cuando Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel: tienes que acabar con los amalecitas, ¿os acordáis? Y Saúl desobedeció, dejó con vida lo mejor del rebaño, y también dejó con vida a un rey llamado Agag. Ahí es cuando Samuel le dice a Saúl: ¿no sabes que la obediencia es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la voz de Dios es mejor que los holocaustos? ¿Por qué has guardado la vida de Agag, el rey Agag, que es tu enemigo y que el Señor te había mandado destruir? No sirves, le dice Samuel a Saúl, no sirves para ser rey. El Señor va a escoger un hombre para sí que esté dispuesto a obedecerle, a hacer todas sus voluntades.
Generaciones después, tenemos ahora, por decirlo así, un segundo round, un segundo asalto, un nuevo enfrentamiento entre un descendiente de Agag, llamado Amán, amalecita, un hombre que quiere matar a los judíos, y un descendiente de Saúl, de la familia de Benjamín, de la familia de Cis, y por lo tanto uno que es pariente de Saúl, llamado Mardoqueo. Entonces, escucha, lo que nosotros no vencemos, lo dejamos como tarea pendiente a las siguientes generaciones. Por favor, ten muy en cuenta esto en tu propia vida. Cuando David fue vencido por el pecado de la iniquidad sexual, ¿os acordáis todo el incidente de Betsabé? Dejó esa guerra maldita a sus hijos. Vemos que hubieron generaciones con problemas en esto. Salomón tuvo 1000 mujeres, Absalón fornicó con las concubinas de su padre, hubo incluso una violación, un incesto dentro de los hijos de David, etc. Cuando Abraham también fue vencido por la mentira, mintió diciendo que Sara era su hermana y no su esposa, esa raíz de mentira también se manifestó en Isaac y más tarde en Jacob. Lo que tú no venzas, lo que tú permites que te venza, lo vas a dejar como una guerra para tus descendientes. Y por el contrario, y aquí está la buena noticia, lo que tú cortes a tiempo, lo que venzas, vas a dejar un legado de libertad para tus generaciones. ¿Entiendes esto? O sea, cuando tú te dañas, no solamente te estás dañando a ti, sino a tus generaciones espirituales y naturales. Si has heredado problemas de alcoholismo, si tú tienes problemas de promiscuidad sexual o de depresión o con la autoestima, con el temor, cualquier tipo de herencia de tus padres, de tus ancestros, pues es hora de vencerlo. Es hora de que tú lo venzas, que se corte en ti esa maldición generacional para que no afecte al resto del linaje. Hijo, te voy a dejar una herencia de libertad, te voy a dejar una herencia de victoria y no que sigas con este lastre. Hay una guerra realmente de generación en generación y cuando uno hace una lectura crítica de este libro, el libro de Esther, puedes pensar, este Mardoqueo, qué orgulloso que fue, porque al no arrodillarse delante de Amán, de alguna forma provocó al enemigo y metió en problemas a todo el pueblo. Todos se postraban delante de Amán, que era el segundo del reino, el gran consejero del rey Asuero. Oye, ¿por qué no haces tú lo mismo, Mardoqueo? ¿Qué te cuesta? Nos pones en el ojo de mira, en el punto de mira de un perverso y un hombre sanguinario como Amán. Esto no solamente lo hizo Mardoqueo, porque él era judío y solo se postraba delante del Señor, sino que Mardoqueo tenía una inteligencia espiritual. Mardoqueo sabía que había un enemigo espiritual en Amán, que era amalecita y además descendiente de Agag, y antes o después iban a haber problemas. Saúl, por temor al hombre, su ancestro, Saúl, por temor al hombre, había sido descalificado. Y Mardoqueo dijo, yo no puedo suspender donde suspendió mi tatarabuelo, o mi tataratío. No puedo suspender, yo debo tener más temor de Dios que temor al hombre. No me voy a inclinar ante Amán. Y se mantuvo firme Mardoqueo. Le presionaban día tras día para que se inclinase y día tras día dice Mardoqueo, no lo voy a hacer, voy a mantenerme firme. Entonces Amán, ¿qué hizo? Se propuso ahorcar al judío y a todo el pueblo lo iba a masacrar. No solamente se queda contento, ahí está el espíritu de Amalek, un espíritu sanguinario, un espíritu de oponerse a Dios, a su propósito, a su pueblo, y quería llevar a cabo este genocidio. Porque hay una guerra de generación en generación entre el linaje de Dios
y el linaje del diablo. El diablo de alguna manera mata, roba, destruye a todo el mundo, pero tiene una especial saña contra Israel. ¿Por qué? Porque es una nación amada por Dios, que está en pacto con Dios. Entonces, le tiene una saña especialmente a Israel y a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos los hijos de Dios, somos el vehículo de Dios para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Y somos la esposa de Cristo. Entonces lo que no puede hacer contra Cristo lo intenta hacer contra sus hijos. Son los grandes enemigos que sobran, por decirlo así, en el planeta Tierra. Israel y la iglesia, los grandes enemigos del reino de las tinieblas. Pero Dios está a favor de su pueblo. Dios está con nosotros, con sus hijos. Así que aquí seguimos en el libro de Esther diciendo esto: con Dios somos mayoría. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestra guerra, cuidado, no interpreten mal, no es contra carne ni sangre. Ama a tu jefe, pero ata el espíritu de Amalek si ves que se está levantando contra ti. Si ves que hay detrás de alguien, ¿verdad? Alguien que sin motivo te ha tomado manía, te ha odiado sin razón, y ves que hay algo espiritual por detrás. Yo tengo varios hermanos en consejería precisamente que yo le digo: mira, esa ex mujer tuya que te quiere hacer la vida imposible sin motivo, no la mires tanto a ella, ten misericordia de ella, ámala. Mira que por detrás hay un espíritu, mira que por detrás hay algo que es del mismísimo reino de las tinieblas. Entonces hay que hacer guerra contra ese espíritu. Resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Reprende ese espíritu y tú, como Mardoqueo, mantente firme sin doblarte. Es una guerra de generación en generación. Este Amán había ascendido en el trono y tenía la semilla de Amalek. Entonces, antes o después iba a ir contra el pueblo de Israel. Mardoqueo lo sabía, que antes o después iba a ir contra el pueblo de Israel. Y, ¿sabes? Hoy en día, alrededor del mundo, hermanos nuestros están dando su vida por el Señor, por no negar su fe. Igual que lo hicieron los apóstoles, los profetas y el mismo Señor, hay una iglesia perseguida también hoy, que no se doblan, que mantienen su integridad, que mantienen su fe. Así que tú también levanta tu cabeza. Si por causa de Cristo eres rechazado o perseguido o tienes guerra en casa, porque Jesús le dijo: no he venido a traer paz, he venido a traer espada, y los enemigos serán los de su misma casa. Pero tú no te dobles, sin perder tu dignidad, mantén el amor hacia el ser humano, pero defiende tus principios y protejamos a nuestras generaciones. Luchemos por la verdad. Luchemos por la causa de la humildad, de la justicia. No te dobles, aunque parece que perdemos, porque al principio así parecía que todo venía en contra de Israel, que se hizo un nudo gordiano, que no había forma de salir airoso de ese enfrentamiento contra el poderoso Amán, pero el Señor estaba a favor de su pueblo y trajo la salvación y respaldó a Mardoqueo. Ya tenía preparada a una Esther y una vía de escape, porque el Señor juntamente con la prueba nos va a dar también la salida. Dios ya estaba allí anticipándose y respaldó a Mardoqueo en su integridad. Hay una guerra de generación en generación y lo que tú no venzas lo dejas como herencia, tristemente, a tus generaciones. Enfréntalo. Con el Señor somos más que vencedores. Ata tu espíritu, mantente fiel a la verdad y a los principios. Ahora paso al capítulo 4. La enseñanza del capítulo 4. Voy a recapitular. Capítulo 1, ¿qué aprendimos? Ya se acabó el tiempo de Basti. Capítulo 2, aprendimos la dignidad de Esther. Capítulo 3, acabamos de ver que hay una guerra de generación en generación. Y ahora vamos al capítulo 4. La frase clave es: y si perezco, que perezca. Capítulo 4, verso 16.
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, son palabras de Esther, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahí lo dijo Esther claramente, y si perezco, que perezca. Porque en la ley de los medos y de los persas, si alguien venía a molestar al rey sin haber sido llamado, aunque fuese la reina, ya de entrada era culpable, a no ser que el rey extendiese el cetro de misericordia y absolviera, librara esa vida. Esther tenía que ir a interceder por el pueblo, acudir ante el rey sin ser llamada. Por eso dice, y si perezco, que perezca, se estaba jugando la vida. Pero previamente Mardoqueo le había dicho a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Evidentemente la respuesta es sí, claro que sí. Era la gran hora de Esther. Le podía costar la vida, pero para esa hora había llegado al reino. Por eso dice, ayunad por mí, orad 3 días por mí. Yo también voy a ayunar, a orar, y después voy a la presencia del rey. Y si perezco, que perezca. Y aquí es donde yo veo, querida audiencia, que esta Esther tenía una entrega total al propósito de Dios, sin temer a la muerte. O sea, dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida valiosa para mí mismo, con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pues igual Esther no escatimó nada. De Jesús dice, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esther no tuvo el ser reina como algo a que aferrarse. Esther en este momento estaba entregando, despreciando su vida, teniéndola en poco con tal de salvar a su pueblo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día también, que estemos de verdad entregados al propósito de Dios. Estamos muy acomodados, tristemente. Hablaba ayer con un pastor amigo y me decía, oye, ¿te puedes creer que mis padres, que están con sus achaques ya mayores, que son una generación, por decirlo así, desgastada, les pido algo y están ahí dispuestos, aunque sea con su dolorcito o con su dificultad, siempre están ahí, al pie del cañón? Y se lo pido a veces a la gente más joven, o tienen que responder a sus compromisos y cualquier dolor de cabeza, contratiempo matrimonial, pequeña avería, cosas que se pueden, son obstáculos que se pueden saltar. Y sin embargo ya, no podemos, lo sentimos. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos hecho más blanditos como generación o nos hemos acomodado? Yo pienso que sí, yo pienso que esto es para meditar, en si somos una generación más de barro, más de cristal, más frágil que las anteriores del siglo XX. Sí, soy cristiano, pero oye, que no me pidan mucho, estoy dispuesto a obedecer al Señor, pero hasta aquí, o sea, todo lo que sea salir de mi área de confort ya me cuesta. Pero Cristo se entregó hasta la muerte. Obedeció al Padre y se entregó por completo, por amor a nosotros, para salvarnos. No podemos seguir a Cristo si no tomamos nosotros también la cruz y decimos como Esther, y si perezco, que perezca. Debemos amarle a Él más que a cualquier otra cosa, incluso más que nuestra propia vida. Tu cristianismo no es auténtico. Déjame que te lo diga así, me lo digo a mí mismo, nuestro cristianismo no es auténtico si no estamos dispuestos a decir como Esther, y si perezco, que perezca. Si Dios me pide algo, heme aquí, Señor. Aunque sea sufrir o negarme o perder en un momento dado mi comodidad, pero no quiero perderme la bendición de estar en tus planes, de ser parte de tu historia como fue Esther, simplemente porque mi área de confort me atrae como la miel a las moscas. No. ¿Cómo Dios puede usar a su reina, a su Esther, a su iglesia
en este tiempo con la entrega de Esther. Si no estamos dispuestos a pagar ese precio, ese mínimo precio de buscarle en oración, de testificar, de decir soy un hijo de Dios y esto es lo que creo aunque me vayan a rechazar, de ser fieles, de perseverar en una iglesia local, esas cosas mínimas. ¿Cómo nos puede usar sin ese compromiso, sin esa entrega? De ahí para arriba, cuanto más en los planes de Dios con su iglesia y con su pueblo para los últimos tiempos, que serán mucho más demandantes. ¿Cuánto de Basti todavía nos puede quedar? Medítalo. Tú sabes que Dios te ha puesto en un lugar clave, a trabajar allí, a nacer en esa familia, a nacer en esta tierra, pero además en este tiempo señalado de la historia. ¿Por qué? Porque Dios coloca sus instrumentos en lugares estratégicos, mueve a sus soldados, tiene sus propósitos y tú eres parte de su estrategia, eres parte de su ejército. Pero es necesario que le digas al Señor como Esther, y si perezco, que perezca. Esa entrega también es otra de las grandes enseñanzas en el libro de Esther. Y si me ha agotado el tiempo, te espero la semana que viene para seguir bebiendo agua viva en el libro de Esther. Hoy hemos aprendido en el capítulo 4 sobre esta clase de entrega, en el capítulo 3 que hay una guerra de generación en generación. Espero que te haya edificado y la semana que viene hay el tercer y último capítulo de esta pequeña serie Agua Viva en el libro de Esther. Esto ha sido todo. Soy Juan Carlos Parra. Que el Señor te bendiga.